El wokismo es la traslación del conflicto marxista de lucha de clases, la traslación de la dialéctica, pero ya no en clave economicista, proletarios versus propietarios, explotadores y explotados. Algo de eso sigue estando, pero en realidad se trata más bien de una lógica relativa al aspecto cultural. Por eso es tan importante hoy hablar de la revolución cultural, vaticinada por el propio Plinio Correa de Oliveira en el año 59. 1959 en Revolución y Contrarrevolución. ¿Cómo iba a ser la revolución en el siglo XXI cultural? Dentro de esta revolución cultural lo que se busca es atacar y atentar contra los cimientos de la familia, nuestras tradiciones y los valores de nuestra civilización occidental y cristiana. Y por supuesto las instituciones religiosas que son depositarias de esa tradición cultural cristiana. No olvídense de la existencia o no de Dios, que yo no soy teólogo, no vengo acá a catequizar a nadie. Estoy hablando de los valores que atraviesan a nuestra sociedad, que no son propios. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y hoy vamos a tocar un tema que de repente estuvo muy en boga después del discurso de Milei en Davos, que fue excelente, y donde se mencionó un vocablo que viene emergiendo en el debate político, pero que en Argentina y en gran parte de América Latina todavía no es usado con tanta habitualidad, cada vez más. Se trata del wok, lo que es woke, o lo que se conoce como wokismo, ¿no? Y de repente se habla de ese fenómeno y no se sabe exactamente cómo encuadrarlo, cómo encasillarlo o de qué se trata. Miren, para simplificar, de esto va a versar el vídeo de hoy, que si les interesa den likes, compartan, y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Lo que es la cultura woke, el wokismo, tiene que ver con, no es ni más ni menos que una suerte de reacomodamiento del progresismo, que se ha quedado sin discurso, y de hecho las banderas de la cultura woke son las mismas que las del progresismo histórico, ¿no? De hecho, yo tengo un libro que se llama La mentira oficial que publiqué en el 2006, hace 19 años, donde ya refiero a todos los tópicos, el ecologismo, el lobby LGBT, con otros nombres todavía, el feminismo y toda una serie de cuestiones, ¿no? Y algunas que se fueron agregando, sobre todo en Europa, que tienen que ver con el multiculturalismo o dentro de lo que es el ecologismo, la cuestión del cambio climático. Hay muchas mutaciones. Si ustedes se fijan, muchas de estas cuestiones, la revolución cultural ya se venía dando en la Francia de Mitterrand en los 80, en la España de Felipe González en los 80, en la Argentina de Alfonsín en los 80. O sea que no es un fenómeno que surge ahora, es un fenómeno que explota ahora, después de que fracasó el socialismo del siglo XXI, la segunda ola del socialismo del siglo XXI tampoco tiene muchas perspectivas. El socialismo del siglo XXI estuvo amparado en el Foro de San Pablo, en la segunda ola del socialismo del siglo XXI en el Grupo Puebla, el socialismo del siglo XX con los genocidios de Stalin, Pol Pot, Castro, Mao Zedong, muy desacreditado. Tuvieron que ir constantemente reinventándose. Entonces, lo que busca el wokismo es, tal como lo expusimos con Agustín Laje en el 2016, en el libro negro de la nueva izquierda, donde todavía no se usaba la palabra woke o wokismo como algo propio de la agenda política habitual. De hecho, creo que en ese libro, que ahora va a ser relanzado en todo el mundo, con una introducción mía y otra de Agustín, pero sin cambiar la esencia del libro ni el formato narrativo, es el libro tal cual fue concebido en su momento, que tiene plena vigencia, más allá de algunos condimentos, como la palabra woke, que en esa época no se usaba.
El wokismo es la traslación del conflicto marxista de lucha de clases, la traslación de la dialéctica, pero ya no en clave economicista, proletarios versus propietarios, explotadores y explotados. Algo de eso sigue estando, pero en realidad se trata más bien de una lógica relativa al aspecto cultural. Por eso es tan importante hoy hablar de la revolución cultural, vaticinada por el propio Plinio Correa de Oliveira en el año 59. 1959 en Revolución y Contrarrevolución. ¿Cómo iba a ser la revolución en el siglo XXI cultural? Dentro de esta revolución cultural lo que se busca es atacar y atentar contra los cimientos de la familia, nuestras tradiciones y los valores de nuestra civilización occidental y cristiana. Y por supuesto las instituciones religiosas que son depositarias de esa tradición cultural cristiana. No olvídense de la existencia o no de Dios, que yo no soy teólogo, no vengo acá a catequizar a nadie. Estoy hablando de los valores que atraviesan a nuestra sociedad, que no son propios. Y vienen a atentar contra principios fundantes de esa civilización y parten de la premisa de que en el seno de la comunidad política, en todas las relaciones interpersonales o grupos socioculturales, incluso individuales, hay una lógica de opresor y oprimido. Esta lógica también en algún momento ya la pensó Foucault, que murió, todos lo conocen a Foucault, un cultor de la homo sádico, que escribió mucha bibliografía en su tiempo, y en el libro La microfísica del poder habla de que el poder y esta cuestión de oprimido y opresor se da en microconflictos, por eso es la microfísica del poder, es decir, el sacerdote tiene poder sobre el feligrés, el médico sobre el paciente, y habla además de un policía sobre el delincuente, que en toda relación siempre hay una cuestión de opresor y oprimido. Y por supuesto, el oprimido es la víctima, el delincuente es la víctima. El delincuente no es un victimario de la sociedad, es una víctima de la sociedad y no tiene otra alternativa más que delinquir. Por eso se le atribuye a Foucault ser el padre del garantismo penal. Por eso Mireille hablaba de que los progresistas, o que todo el surdaje, el wokismo jurídico es el garantismo o el abolicionismo, cuyo cultor en Argentina y en gran parte del mundo ha sido el regenteador de prostíbulos, evasor fiscal, militante LGBT, Eugenio Zaffaroni. Hoy asesor rentado en el Vaticano, contratado por el Papa Francisco. Así son las cosas, ¿no? Bien. Entonces, el wokismo es la traslación del conflicto al campo cultural, pero también añadiendo la lógica del opresor y del oprimido. Entonces aparece el lobby LGBT, mostrándose como que son oprimidos por un sistema de dominación que es el heteropatriarcado o la heteronormatividad. Una cosa ridícula, ¿no? Son todos abanderados de la inclusión. Piden cupos, piden becas, piden financiación, piden subsidio, no piden derechos, piden privilegios. El feminismo es la mujer, dice el léxico feminista, oprimida por otro sistema de dominación que es el heteropatriarcado, y ahí quiere decir que el feminismo adhiere a la lógica del lesbianismo como alternativa para no tener que planificar tu proyecto de vida con un hombre, porque el hombre es el opresor, es el violador, es el golpeador, es el agresor, es el personaje que te pretende esclavizar. Y de hecho, si uno ve las comparsas y marchas feministas, son mujeres con un llamativo desaliño personal, muy probablemente excedidas en su figura y en su peso.
Yo no cuestiono eso. Lo que digo es, si uno quiere verse mejor, tiene que hacer un esfuerzo personal y lo logra. No, acá lo que hacen es echarle la culpa a un supuesto sistema del patriarcado que impone una belleza hegemónica. Entonces, las mujeres guapas, lindas, son funcionales al patriarcado opresor que nos quiere imponer cánones de belleza que nosotros no elegimos, lo eligen los hombres. Es mentira eso. Los hombres no eligen los cánones de belleza. Los hombres lo que buscan elegir son mujeres guapas. Los cánones de belleza los impone la mujer, no el hombre. Y la mujer guapa es la que tiene mayor cantidad de pretendientes. Y aquella que no se ha esforzado o no ha sido favorecida por la naturaleza va a tener menos pretendientes. Lo mismo sucede con los hombres. El hombre que tiene menos atributos de galán, de seductor, probablemente tenga menos éxito. Así como aquellos que no supimos tener los atributos y los talentos de Messi no triunfamos en el fútbol. Y así es la vida. Todos somos diferentes. Por eso hay jerarquías. Las jerarquías forman parte del orden natural. Hay gente más inteligente, gente menos inteligente. Hay deportistas más talentosos, deportistas menos talentosos. Hay artistas más talentosos, otros mediocres. Hay mujeres más bellas, otras menos. Mujeres más inteligentes, otras menos. Hay gente que tiene don de mando y capacidad para dirigir, conducir, liderar. Y gente que no cuenta ni con ese carisma ni con esa personalidad y está llamada a obedecer y a tener un rol subalterno. Así es. Hay gente que viene de una familia de fortuna y hereda una fortuna y puede ir a mejores colegios y ya tiene una vida más acomodada en términos económicos. Hay gente que viene muy de abajo, pero ojo, el único sistema posible que te permite, si venís de abajo, triunfar y llegar a ser rico o tener una vida muy pomposa, es el capitalismo de libre empresa, ningún otro. Ningún otro. Y ahí aparece la explotación de la envidia y del resentimiento, en lo económico, en lo estético, en lo social, en todos los órdenes. De hecho, incluso en Argentina y en otros lugares, se han llegado a prohibir la repitencia en los establecimientos educativos. O sea, el que estudia y el que no estudia, los dos pasan de grado o de año al siguiente curso. ¿Cómo puede ser que el que no estudie tenga la misma paga que el que sí estudia y se esfuerza para saber más? La meritocracia es muy mal vista por la izquierda, que explota los resentimientos de la muchedumbre, explota los fracasos de la gente. Todos tenemos fracasos en la vida. El tema es, ¿le echamos la culpa del fracaso a nosotros mismos? ¿Somos conscientes de que el éxito y el fracaso dependen en gran medida de nuestra responsabilidad personal? ¿O nos ponemos en conspiracionistas y creemos que hay todo un sistema de dominación que nos conmina al fracaso? Muy bien. La persona saludable, esto lo decía Mises, ante el fracaso, sigue así para adelante, tratando de superarlo si puede, de manera saludable, y lo acepta. Uno no puede lograr todos los objetivos y metas en la vida. Nadie, no existe mortal que logre tal cosa. Y ante el infortunio, uno puede tolerar el fracaso, tratar de superarlo si puede, o a lo mejor no, y resignarse sanamente, o resentirse y buscar enemigos imaginarios. Esto último, la explotación del resentimiento, lo hace muy bien el wokismo, y para tal fin atribuye un montón y un sinfín de sistemas de dominación. La lógica y la dicotomía del opresor y del oprimido. ¿Y qué hace el supuesto oprimido? ¿Cómo se redime? ¿Cómo soluciona este problema? Recurre al auxilio del Estado para que lo financie, para que persiga al opresor si opina distinto, para que persiga a estos supuestos sistemas de dominación que ni siquiera tienen la libertad para expresarse. Se reniega de la realidad natural,
se reniega de realidades objetivas, se reniega de la naturaleza. Un bastión de este pulpo que es el wokismo es la ideología de género, donde yo no soy lo que soy conforme a mi realidad natural, sino conforme a lo que yo me autopercibo. Una mujer no es mujer porque biológicamente lo es, sino porque autopercibe serlo. Entonces cualquiera puede ser mujer en tanto y en cuanto se autoperciba. O sea, una persona que se autoengaña no es mujer, pero se autoengaña y cree serlo, entonces lo es. Bueno, este tipo de supersticiones, este tipo de argumentos disparatados y delirantes, no podrían nunca subsistir ni resistir el paso del tiempo, ni tener ningún poder político, de no ser porque son financiados y amparados a través del Estado, desde sus oficinas de adoctrinamiento, que intoxican a los niños desde la más tierna infancia, hasta los enormes aparatos, ministerios y secretarías que financian a todos estos grupos. Otro aspecto del wokismo, el ecologismo, en otros lados ambientalismo, que primero hablaron del calentamiento global, que después hablaron del cambio climático y que intentan echarle la culpa al hombre del cambio climático. El ecologismo, si ustedes van a ver las marchas, dice el capitalismo mata el medio ambiente. Y le atribuyen el cambio climático a la labor del hombre en el sistema capitalista. Pero el cambio climático es algo que existe desde que existe el mundo y es preexistente al hombre mismo. No hace falta ser meteorólogo, ni científico, ni astrofísico. Basta con ver la película La Era del Hielo y un chico de 5 años que ve la película advierte que en otros siglos pretéritos, donde el hombre no existía, había otro clima distinto del actual. ¿Y quién lo cambió? Cambia solo. Hay una evolución climática permanente. Y encima pretenden los estados, pretende la ONU que los estados signatarios financien lo que Donald Trump llamó como un tremendo negocio, del cual creo que la Argentina ya tampoco forma parte. Se llama cambio climático antropogénico, el echarle la culpa al cambio climático a la acción del hombre con la naturaleza. Hasta la Biblia dice que Dios creó la naturaleza para que el hombre la domine, no para que el hombre coexista con la naturaleza. Ese verso de inspiración indigenista que viene, no sé, probablemente hay resabios de la Pachamama o de algunas supersticiones precolombinas. Pero no voy a hablar de religión, pero quiero decir, hay verdades milenarias que hoy son cuestionadas y pretenden ser suplantadas por teorías de lo más delirantes. El indigenismo, la invención del indigenismo, también es parte constitutiva del wokismo, porque hace pasar al hombre indígena como oprimido por el hombre blanco europeo. La cuna del indigenismo es Bolivia. Claro, pero en Bolivia el indigenismo llegó de la mano de Evo Morales. Entonces, si llega un presidente con rasgos indígenas, ¿dónde está la opresión del hombre blanco? Dicho sea de paso, Evo Morales no es indígena, es mestizo. Si fuese indígena no se llamaría Morales, lo cual confirma su origen mestizo. Y además no es indígena, es cocalero. ¿Cocalero qué significa? Él fue presidente, creo que lo sigue siendo, de la Confederación de Cocaleros. ¿Qué hacen los cocaleros? Plantan coca. ¿Qué se hace con la coca? Cocaína. Por eso Evo Morales llegó al poder. ¿O se creen que llegó al poder porque pregonaba las bondades de la madre tierra? Bueno, yo tengo una biografía escrita sobre eso, así que alguna noción tengo al respecto de los negociados de Evo Morales y sus amigos, los indigenistas. Lo mismo ocurre en otras latitudes, donde el indigenismo ha sido una invención contemporánea que no existía en el siglo XX. Los mapuches en Chile, el terrorismo mapuche en Argentina, y así también hay en Ecuador y hay en Colombia, y buscan segregación de tierras y buscan particionar a sus respectivos países. Y en Estados Unidos hay otro fenómeno muy raro, los Black Lives Matter, fundado por 3 mujeres negras, lesbianas,
que recibieron 90 millones de dólares de George Soros para fundar esta organización que dice representar a los negros porque son oprimidos por el hombre blanco. Porque la inmensa mayoría blanca norteamericana votó como presidente y luego fue reelecto a Barack Obama, que además de tener un origen afro, tiene un origen musulmán. Lo votaron. Y Kamala Harris fue candidata al Partido Demócrata, ¿no? Pero ganó Trump. ¿Pero por qué ganó? ¿Porque tiene ojos claros? No, porque la gestión de los demócratas fue un desastre de la mano de Biden. Y entonces Trump volvió al poder y además ha tenido habilidades persuasivas para llegar. No es solo mérito del desastre de los demócratas. Quiero decir, es una mentira toda esta cuestión étnica, identitaria, sexual, genital, biológica, racial. Eso es el wokismo, donde hay una aparente sector de la sociedad oprimido por otro sector poderoso, opresor, y para tal fin recurren al Estado, a políticas de carácter totalitario, en donde uno ni siquiera se puede expresar, donde no existe ni siquiera la patria potestad para vos mismo educar a tus hijos conforme a tus valores, sino que el Estado le impone a los niños estas categorías, y en donde además las compañías de entretenimiento y la industria del entretenimiento se cansó de alterar y confundir a los niños mostrando dibujos animados, resignificando y reinventando históricas novelas, historietas infantiles muy lindas, cambiando los personajes y alterando la percepción y la naturaleza de esos dibujitos muy sanos por toda una serie de personajes refabricados por su etnia, por su orientación sexual, con escenas totalmente imprudentes, y cambiando y desnaturalizando la motivación original de dibujitos. Algunos tienen muchas décadas. Por suerte el libre mercado habla, y los que incurrieron, muchos de los que incurrieron para ser funcionales a esa basura, han perdido millones y millones y millones. Y ahora se dan cuenta que tienen que volver a la tradición. Es el regreso a la tradición y al orden. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Twitter volvió a un sistema de libertad desde que lo compró Elon Musk. Lo mismo acaban de anunciar en Meta Zuckerberg. ¿Por qué? Porque hasta en las redes sociales, que se suponía un ámbito de libertad, había censura woke. Si vos te metías contra los patrones ideológicos de la Biblia, de la religión woke, y tu cuenta personal no iba a durar, ¿eh? Te la iban a sancionar, te la iban a suspender o te la iban a dar de baja. Esto pasó durante muchos años. Sigue pasando en muchas plataformas donde uno, por ejemplo, quiere usar la palabra aborto, por ejemplo. Otro de los estandartes del wokismo y fundamentalmente del feminismo, o sea, el genocidio prenatal, y muchos lo ponen la O con ceros o con B corta o de otras maneras. ¿Para qué? Y para despistar el algoritmo censurador del wokismo, porque esas estructuras donde supuestamente se respira libertad, en realidad hay una censura muy concreta. Entonces la gente se autocensura para no ser sancionada. Aparentemente esto ya no se da en Meta y tampoco en Twitter. Es decir, estamos empezando a ganar la pulseada y la batalla. Está empezando a reinar el sentido común. Las industrias que trataron de imponer estos paradigmas se han fundido o han perdido millones. Disney ya dijo que va a volver a los dibujos tradicionales y no toda la basura que reinventaron para congraciarse con esta tendencia disolvente y pornocrática. Y así sucesivamente. Así que creo que más o menos tenemos una noción de lo que es el wokismo. Yo diría, es la etapa más actualizada del progresismo, de la revolución cultural, de la revolución desarmada, la misma que pretendieron llevar adelante por la vía de la violencia en el siglo pasado y que pretendieron llevar por la vía cultural
con mucho éxito en el siglo XXI, pero la sana reacción de las fuerzas vivas de la derecha han desenmascarado a estos sinvergüenzas, y estos sinvergüenzas están empezando a replantear su estrategia porque han quedado expuestos, en muchos casos con derrotas electorales y políticas, que en donde siguen ganando ya van a perder, y en muchos otros casos con pérdidas millonarias en sus respectivas industrias de adoctrinamiento disfrazadas de entretenimiento infantil o entretenimiento para grandes. Recuerden lo que es Hollywood o lo que son los actores en Argentina. Usinas parasitarias al servicio del wokismo. Pero tanto en Argentina como en Estados Unidos, esos sectores fueron electoralmente derrotados por los argentinos de bien y por los norteamericanos de bien. O sea que el wokismo discursivo cada vez tiene menos capacidad de engaño. Los quiero mucho. Hasta el próximo video. Den likes, suscríbanse. Si quieren, háganse miembros del canal. Se los voy a agradecer. Hasta el próximo video. Cariños. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.